Privilegio para nosotros como familia poder estar aquí, aprovechando que estaremos el sábado en la graduación del CEP, pues decidimos poder estar con vosotros y visitaros y poder compartir el culto con vosotros. Y luego llegó la invitación y bueno, con gusto, con alegría, es un privilegio poder compartir la palabra con vosotros para que sea de ánimo, edificación, exhortación para nuestras vidas. Como decía Juanvi, vengo acompañado de mi esposa, tres niños y una que viene en camino, si Dios quiere, en agosto. Y estábamos hablando cuando estábamos en casa de que era la primera bebé que nacía en agosto, en verano, y que íbamos a pasar mucho calor. Y cuando hemos llegado aquí hemos pensado, menos mal que no tiene que nacer en Linares. Pero bueno, somos vecinos de calor, así que a nosotros no nos impresiona este calor porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Y en el sur siempre hace estas temperaturas. Tenemos que acomodarnos y, como dice la palabra, estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, ¿verdad? Así que no pasa nada si tenéis que mover los abanicos, tenéis que salir a tomar aire. Es parte de la temperatura que hace hoy, y agradecidos al Señor también porque es necesario. En esta tarde vamos a estar compartiendo la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Si me podéis acompañar ahí. Filipenses, y vamos al capítulo 4. Me gustaría compartir con vosotros de los versículos 1 al 5. Capítulo 4 de Filipenses, de los versículos 1 al 5. He titulado esta predicación Firmes y Adelante, y le doy las gracias a los hermanos que habéis hecho el esfuerzo en cantar esta canción. Sé que no es fácil, y cuando son himnos que tienen muchos años, ¿verdad? A veces se complica más, son más difíciles incluso que las canciones modernas. Así que doy gracias porque esto nos va a ayudar y nos va a enfocar un poco en el tema que vamos a estar tratando en esta tarde. Firmes y Adelante. Y este es el nombre que recibe la traducción al español del representativo himno compuesto y que hemos cantado por Sabine Baring Gould, y fue compuesto en 1864 bajo el título Onward Christian Soldiers. Este himno fue escrito con razón de la celebración del lunes de Pentecostés. Era una fiesta que todavía se celebra en algunos países de Europa el día después de Pentecostés. Y en el siglo XIX era costumbre que los niños en esta fiesta salieran desfilando y cantando por las calles del pueblo. Ese año los niños del pueblo tenían que marchar de un lugar a otro, y este himno fue compuesto para ser cantado durante esa marcha, durante esa procesión en la que los niños viajaban de un pueblo a otro. La letra del himno representa a un grupo de soldados que marchan en pie hacia su destino, perfectamente coordinados, un ejército unido, levantando la bandera de la cruz y bajo la guía del gran capitán Jesús. Esa era la idea del himno. Todos cantan, todos alaban, todos glorifican a Dios, expresando la victoria y el triunfo de su gran capitán. Y esta inspiradora marcha infantil, que fue compuesta con un fin jovial y festivo, pronto se convirtió en un éxito del evangelicalismo. Comenzó a abrirse espacio en varias colecciones. Durante el siglo XIX y XX ha sido traducido a más de 100 idiomas, entre ellos el nuestro, el que hemos cantado, y fue traducido por Juan Bautista Cabrero. Y nada más lejos de la realidad. Este himno refleja claramente cómo es la vida del cristiano. Esta vida está metafóricamente representada como un soldado que junto a sus compañeros de milicia debe permanecer firme y marchando hacia adelante, levantando la bandera del Evangelio, luchando contra el enemigo bajo la guía de su gran capitán Jesús. Y esta es la exhortación bíblica que recibimos y que recibieron los filipenses en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Es la exhortación a la que todos estamos llamados, a estar firmes en el Señor. La exhortación a permanecer firmes es súper importante, hermanos. Es más que necesaria debido a nuestra naturaleza caída, a que somos pecadores. Fruto de ello, aunque hayamos sido redimidos por Cristo, librados del poder del pecado, todavía luchamos con nuestra vieja naturaleza.
Y esta nos hace ser inconstantes muchas veces, ser fluctuantes, somos como pequeños barquitos en un mar gigante. Cuando las olas sacuden nuestra vida, somos derribados y movidos. Los creyentes somos tentados de diversas maneras y esto provoca en muchas ocasiones inestabilidad en nuestra vida. Y esto no solo sucede ahora, sucede desde el principio de la creación. En el Edén, Adán y Eva no se mantuvieron en pie, no estuvieron firmes ante los ataques de Satanás, cedieron ante la tentación. Y es por eso que también luego el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 9, le dice a los creyentes que resistan firmes en la fe ante los ataques de Satanás. Porque la tendencia de todo creyente es a no estar firme, es a caer, fruto de nuestra naturaleza que hemos recibido de Adán. Esta es la obra de Satanás y la obra del pecado, y más aún de sus hijos, desestabilizarnos, que no estemos firmes, que seamos llevados por el pecado, que seamos llevados por las atracciones del mundo. Y es por ello, hermanos, que necesitamos más que nunca esta exhortación a permanecer firmes en el Señor, a no fluctuar, a no ser llevados por el pecado, por el engaño. Ahora, ¿cómo podemos permanecer firmes? ¿Es posible permanecer firmes? Estar firmes en el Señor es posible no por nuestra propia capacidad, sino porque Dios mismo es el que nos sostiene. En el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, ahí el apóstol Pablo le dice a los creyentes que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos la victoria asegurada en Cristo. Tenemos la batalla ganada. Es Él el que nos sostiene por su gracia. No somos nosotros. Como hijos de Dios recibimos numerosas bendiciones por gracia y somos equipados para que el Señor nos vaya perfeccionando en esa gracia para que permanezcamos firmes. Y esto es lo que la palabra nos va a mostrar en esta noche. Vamos a ver en concreto de los versículos 1 al 5 dos bendiciones espirituales que debemos cultivar para estar firmes en el Señor. Dos bendiciones espirituales que debemos cultivar para estar firmes en el Señor. Acompañadme al versículo 1 del capítulo 4 de Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Señor, oramos por que tu palabra hable a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a poder entenderla. Ayúdame, Señor, a poder explicarla con claridad. Señor, y que esta exhortación a permanecer firmes nos anime, nos exhorte para continuar la carrera, continuar la batalla con gozo, Señor. Dice tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dos bendiciones, hermanos, que debemos cultivar para estar firmes en el Señor. La primera bendición la encontramos de los versículos 1 al 3 y es la unidad en el Señor. La unidad en el Señor. Fijaros, leamos de nuevo los primeros 3 versículos. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así también te ruego a ti, hermano mío Clemente, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Los versículos 1 al 3 sin duda son un llamado a estar firmes en unidad. Esto lo podemos ver claramente en la exhortación inicial del versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Estar así firmes en el Señor. ¿Y cómo dice el versículo 2?
ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es un llamado a la firmeza en unidad. Pero antes de exhortarles, porque esto es una exhortación clara, primeramente Pablo comienza con unas palabras de afecto, cariño y amor hacia ellos. Pablo quería que supieran que era una exhortación que surgía del amor que sentía por ellos. Porque los amaba, por eso quería corregirles. No porque los despreciaba, no porque quería quedarse por encima, sino porque sentía un profundo afecto por sus hermanos en la fe. Y es por eso que necesitaban esta exhortación. Pablo comienza describiendo su afecto y aprecio de 4 maneras. Fijaros en el versículo 1. Amados, deseados, gozo y corona mía. Estas 4 descripciones. Esto es solo un pequeño reflejo del amor que Pablo tenía por ellos. Ya al comienzo de la carta se lo había dicho. En el capítulo 1, versículo 8, le dice ahí a los creyentes: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Una persona que ama a otra está dispuesta a enseñarle, exhortarle, a corregirle si hay algo que está mal. Si yo quiero odiar a mis hijos, lo mejor que puedo hacer es dejarles que hagan lo que quieran. No exhortarles, no corregirles. Que hagan lo que quieran. Entonces estoy aborreciendo a mis hijos, lo dice la palabra de Dios. La manera mejor de mostrar el amor es a través de corregirles si es necesario. Porque los amo. Y este es el sentimiento de Pablo, como padre espiritual hacia sus hijos espirituales. Como los amaba, quería exhortarles y corregirles. Ahora, ¿cuáles son estas 4 descripciones? Primero, amados. Esta palabra es utilizada por Pablo para referirse en sus cartas a los hermanos. Denota un afecto especial y único. La siguiente palabra, deseados, indica un anhelo profundo, un anhelo intenso. Implica desear estar con ellos, con un sentimiento de nostalgia, un gran anhelo por verlos de nuevo y pasar tiempo con ellos. Eran deseados. En tercer lugar, gozo. Ellos eran su gozo. Sabemos que el gozo principal de Pablo era el Señor mismo, pero fruto de ese gozo es que los creyentes, los hijos de Dios, eran su alegría, donde Él se regocijaba. Él quería pasar tiempo con ellos, porque a través de ellos experimentaba gozo también. En cuarto lugar, corona mía. También se puede traducir como guirnalda, premio, trofeo. Y esto era el reconocimiento que se daba a un atleta por los logros obtenidos. Los creyentes eran la evidencia clara de su trabajo en la obra del Señor. El apóstol no se gloría en sus logros, no se gloría en el número de personas que ha traído al Evangelio por medio de su predicación y enseñanzas, sino que se gloría en el hecho de que muchas de estas personas puedan recibir la vida eterna. Esta es su corona, porque los amaba. No estaba centrado en sí mismo, en sus logros, en todo lo que había hecho en su obra, sino que ellos iban a obtener la vida eterna. Eso era su corona, ese era su gozo, fruto de su amor. Segunda de Tesalonicenses 2, 19 y 20 lo deja más que claro. Segunda de Tesalonicenses 2, 19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo o corona de que me gloríe? ¿Cuál es? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Una vez que Pablo le ha deseado o le ha establecido esta relación de amor, entonces se dispone a exhortarles. Y esto nos habla de cómo deben ser nuestras exhortaciones, ¿verdad? Porque amamos a los hermanos, no porque queremos quedarnos por encima, no porque queremos llevar la razón, no porque queremos hundir a la otra persona. Si exhortamos es porque amamos, y de ese corazón debe surgir la exhortación. Una vez que Pablo ha expresado su amor, los creyentes están dispuestos a recibir la exhortación, porque saben que vienen de un hermano que los ama. El versículo 1 nos muestra la primera exhortación general de todo este pasaje. La primera exhortación general es estar firmes en el Señor. Y esta palabra estar firme tiene la idea de mantenerse en pie, permanecer, establecer.
Se utiliza en diferentes pasajes bíblicos para referirse a lo contrario de fluctuar, de titubear, de ser movido o sacudido. ¿En qué deben estar firmes? Versículo 1. En el Señor. En el Señor. Es decir, en su unión a Cristo y todo lo que deriva de ella. En la fe que han recibido, en la salvación que ya tienen, que han obtenido. Y también en esa santificación progresiva que continúa a la salvación. Debían permanecer en esa salvación que ya tenían y que experimentarían al final de los tiempos, pero también en su santificación durante su vida cristiana. Podemos pensar en un peregrino que se dirige hacia un destino concreto y debe permanecer en el camino, sin salirse, sin desviarse a izquierda o a derecha, sin volver atrás en dirección al destino al que se dirige. Eso es permanecer firme. También la idea de un barco que avista el puerto al que debe atracar y se dirige en esa dirección. Ni las tempestades, ni las olas, ni el clima, ni ningún elemento externo que pueda influenciarle le desvía de la dirección hacia ese puerto. Los creyentes son llamados y somos llamados a esa firmeza. Hasta tal punto es importante que estemos firmes que de ello dice el apóstol que dependía su vida, su ministerio. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 8, hablándole a otra iglesia que también amaba, les dice allí: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Fijaros, es importante para el apóstol que los creyentes estén firmes. ¿Cómo podemos estar firmes? Bueno, hay muchas maneras de llevar a cabo la vida cristiana, reteniendo la doctrina, creciendo en la obra del Señor y muchas más, pero en concreto el versículo 2 nos introduce que una bendición espiritual que debemos cultivar para permanecer firmes en el Señor es la unidad en la iglesia del Señor. La unidad en el Señor. Fijaros, versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo introduce un ruego. Esta palabra es la misma que se utiliza en el Nuevo Testamento para exhortar. También se podría traducir exhorto a Evodia y Síntique. Tiene la idea de llamar, apremiar, amonestar, ponerse al lado para marcar un comportamiento a seguir. ¿Quiénes son estas personas a que les ruega estar en un mismo sentir? Son Evodia y Síntique. Y estas son dos hermanas de la iglesia de Filipos. No sabemos mucho de ellas, a excepción de estos 3 versículos. El versículo 3 nos dice que combatieron junto con Pablo en el Evangelio y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, eran creyentes. Podemos deducir que eran hijas de Dios. Además, que fueron colaboradoras de Pablo en el pasado al mismo nivel que otros hermanos. Probablemente fueron hermanas fieles que apoyaron en la fundación de la iglesia. También fueron hermanas que apoyaron en la consolidación de la iglesia. Probablemente eran piezas claves de la iglesia. Tenemos que recordar cómo se fundó la iglesia de Filipos. Pablo comenzó, cuando llegó a Filipos, se acercó al río y allí estaban, ¿qué es lo que había allí? Unas mujeres orando, porque no había una sinagoga, porque no había los suficientes cabezas de familia para formarla. Por lo tanto, las mujeres judías estaban a la orilla del río para la oración. Probablemente Evodia y Síntique estaban allí en ese grupo de oración. Seguramente eran hermanas respetadas y reconocidas en la iglesia porque habían colaborado con Pablo. Eran personas con capacidad de influir sobre la congregación, hermanas que habían servido y servían al Señor con fidelidad, hermanas respetadas en la iglesia, en la congregación. Pero fijaros, no eran hermanas perfectas. Fijaros lo que les ruega, lo que les exhorta: que sean de un mismo sentir. Otra versión dice que vivan en armonía. Literalmente, que sean de un mismo pensamiento. Y este pasaje, este versículo claramente evidencia un conflicto entre dos hermanas que podían minar la unidad de toda la iglesia al ser dos hermanas influyentes. No podemos saber con certeza qué tipo de conflicto era el que sucedía,
pero era muy probable que no fuera un conflicto doctrinal, porque siempre que hay un conflicto doctrinal, Pablo suele explicar y suele darle razones y decir la verdad sobre el asunto y poner las cosas en orden cuando hay un problema en la doctrina. Pero no, en este caso era un conflicto probablemente personal, y este conflicto había llevado a la división. El contexto más cercano, en los versículos 8 y 9, Pablo insta ya a los creyentes, capítulo 4, versículo 8 y 9, a que piensen en todo lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Probablemente habían pensamientos y actos que no eran agradables a Dios y que esto hacía minar la unidad. Era un conflicto personal, probablemente fruto del pecado. Y esto es la realidad. La mayoría de conflictos en la iglesia y que minan la unidad en el Señor es fruto de nuestro propio pecado, de nosotros mismos. Y cuando hay problemas en la iglesia siempre solemos mirar a los demás. La culpa es del otro, el otro está haciendo estas cosas mal, pero en definitiva es culpa de nosotros mismos, de nuestro propio pecado, la naturaleza en la que vivimos. Santiago 4 nos lo dice. ¿Qué dice Santiago 4:1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ese es el problema, el pecado. Las exhortaciones que sean de un mismo pensar. La idea es que prioricen la unidad de la iglesia por encima de sus preferencias personales, por encima de sus diferencias. No es simplemente que aparenten tener cierta paz, como si nada sucediese, todo parece que va bien, pero en nuestro corazón, en nuestra casa, hay división. No está diciendo eso. Está diciendo que realmente sus mentes, sus corazones, sus intenciones estén en una misma dirección. No es una unidad externa. Yo te saludo, nos vemos, que bien nos llevamos y nada más. No, es una unidad de corazón, una unidad real, una unidad basada en el amor, una unidad en el Señor. En definitiva, debían morir a ellas mismas. Difícil, ¿verdad? Bueno, no es difícil, es imposible. Nosotros mismos no podemos generar, ni mantener, ni permanecer en esta unidad, porque somos pecadores. Es por ello que esta unidad solo es posible y capaz de darse cuando es producida por Cristo y su obra en nosotros. Y esto es lo que indica el texto. Fijémonos en el versículo 2. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Es el Señor el que la crea. Y fruto de nuestra unión a Él es que podemos estar unidos. Cuando estamos en Cristo, cuando han sido lavados nuestros pecados, cuando estamos creciendo en semejanza a Él, cuando somos llenos de su Espíritu, es que esta unidad se puede producir. No puede haber unidad cuando Cristo no es lo primordial. Fijémonos en el capítulo 2 y versículo 1 de Filipenses. Capítulo 2 y versículo 1. La unidad era un tema crucial en la carta de los Filipenses. Y en el capítulo 2 también habla de ello. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La unidad es fruto de la comunión del Espíritu, del amor de Cristo. Y esto produce un mismo pensar, un mismo amor, en base a su verdad, en base a su palabra. Además, Pablo no solo exhorta a que estas dos hermanas sean de un mismo pensar y que estén unánimes, sino que exhorta y ruega a los demás hermanos de la congregación a que les ayuden a permanecer en la unidad. Que no miren a otro lado, como si no fuera con ellos. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo exhorta a que este compañero fiel les lleve a la reconciliación, les ayude,
No sabemos a quién se está refiriendo Pablo realmente. Compañero en griego es Súzugos, y podría ser un nombre propio, Sícigo, o alguna persona con este nombre, pero también puede referirse a un anciano destacado o reconocido en la iglesia. Los ancianos y los diáconos eran los primeros en recibir esta carta. Es hacia donde directamente se dirige primariamente. Y así lo vemos en el final de la carta. Por lo tanto, es probable que este compañero fiel fuera un anciano de la iglesia. Pero el énfasis del versículo está en el hecho de que este hermano, que era también colaborador de Pablo, estaba llamado a ayudar a la reconciliación entre estas hermanas en la fe. Pablo añade la importancia de que éstas estén unidas. Eran hermanas maduras, fieles, consagradas. Probablemente se habían jugado la vida por el Evangelio, habían estado codo con codo ayudando a Pablo en la plantación de la iglesia. Tenían que ser uno del Señor. Pablo también añade aquí a Clemente. No sabemos nada de él, no aparece en otro lugar de la Biblia. Pero lo más importante de estos colaboradores y de estas hermanas, ¿sabéis lo que es? No es tanto si aparecen en la carta de Filipenses o en otro lugar de la Biblia, o si tienen un nombre reconocido en la Escritura o en la historia de la iglesia, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida. El registro de Dios desde la eternidad pasada, donde anota el nombre de los redimidos, de los hijos de Dios. Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Ellas eran creyentes. Ellas iban a estar en el cielo con el Señor. Con cuánta más razón debían ayudar a estas hermanas, porque sus nombres eran conocidos por Dios y estaban registrados en su libro. Además, no solo eso, es que ellas tenían que ser un ejemplo para la congregación de la unidad. Hermanos, la unidad en el Señor es una bendición en la que debemos perseverar. No se trata de una unidad externa. No se trata de llevarnos bien cordialmente, simplemente, que está bien, pero no es una unidad en la que nos vemos los domingos y nada más, y nuestro corazón quizá está lleno de resentimiento, odio, envidia o rencor. La verdadera unidad nace de un deseo del corazón, de estar en un mismo sentir, pensar y propósito. La unidad debe ser prioritaria por encima de nosotros mismos, de nuestras preferencias. Hermanos, el principal enemigo de la unidad es nuestro propio pecado. Cuando somos egoístas y pensamos en nosotros mismos, cuando utilizamos la iglesia para satisfacer nuestros deseos, cuando estamos centrados en lo que la iglesia me puede dar, en que yo me sienta a gusto, cuando estamos centrados en nuestras preferencias y utilizamos la iglesia como un medio para nuestra gratificación, ahí es cuando surgen los problemas, porque no estamos centrados en Cristo y en la verdad, estamos centrados en nosotros y en lo que la iglesia me puede dar a mí, totalmente egoísta. Cuando esto sucede, entonces viene la división. ¿Cuál es la clave entonces para la unidad? Capítulo 2. La clave para la unidad es la humildad. Capítulo 2 y versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No os centréis en vosotros mismos. No hagáis las cosas para quedar por encima de las personas. No hagáis las cosas para buscar confrontación. Antes bien, dice el texto, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, por sus preferencias, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego a partir del versículo 5, todos conocemos este pasaje. Este pasaje está en el contexto de la humildad. Y de la unidad que es posible por la humildad. Y el ejemplo supremo es Cristo. Y cómo Él, siendo Dios, se humilló. ¿Cómo se humilló? Añadiendo la naturaleza humana. Y haciéndose siervo hasta la muerte de cruz. Este es el ejemplo que debemos seguir. Este es el ejemplo para la unidad. La humildad de Cristo. Hermanos, somos llamados, en tanto dependa de nosotros, a estar unidos.
Ahora, no solo cada uno personalmente debemos tener un mismo sentir, sino que si estamos viendo una situación en la iglesia que causa división, actitudes pecaminosas que están enfrentando a personas, no podemos mirar al lado, no podemos decir esto no va conmigo, yo quiero estar bien, que no tenga problemas y que los demás se apañen, porque esto no es la iglesia, hermanos. No podemos ser indiferentes. Muchas veces quizás podemos ser egoístas, no queremos meternos en problemas, queremos quedar bien con todo el mundo y estamos priorizando nuestra posición y bienestar personal por encima de la unidad del cuerpo. No debemos ser indiferentes al cuerpo. ¿No somos todos uno? 1 Corintios 12. Somos un solo cuerpo con diferentes miembros. Si un miembro se duele, todos se duelen. Si un miembro se alegra, todos se alegran. No puedes quedarte a un lado cuando hay enfrentamientos y divisiones. Debemos colaborar, como este compañero fiel, para fomentar y llevar a los hermanos a la unidad. Dejar a un lado las preferencias personales y estar todos bajo el mismo paraguas de la palabra de Dios. Es como un tren que va sobre el carril. Si todo el tren va sobre las dos vías, entonces el tren llega a su destino. Pero si una de las vías, de las partes del tren se desvía, todo el tren se va al desastre. Tenemos que guiarnos todos por la palabra de Dios. Ella tiene que ser la que nos guíe, la palabra de Cristo, esa es la unidad en Cristo. No podemos priorizar nuestras preferencias. Recuerdo cuando era un niño, iba al colegio, y uno de los juegos que hacíamos en educación física y siempre practicábamos era el juego de la cadena. Es un juego similar al pilla-pilla, pero la diferencia es que cuando una persona era pillada, se unía a la otra persona y los dos juntos luchaban o corrían para pillar a otra persona. Cuando otra persona era pillada, entonces se unía a esa cadena. De tal manera que al final era una cadena muy larga persiguiendo a otros. Ahora es muy importante, para que la cadena pueda pillar, esa cadena de niños pueda pillar a otros niños, todos tienen que ir y estar en un mismo propósito. Todos tienen que estar enfocados en pillar a una persona. Si uno tira para un lado y cree que es mejor pillar a otro niño y el del otro lado tira para el otro lado pensando que es mejor pillar al otro, la cadena se deshace y no pueden lograr su objetivo. Es súper importante que todos adquieran un mismo propósito, un mismo sentir. Vamos a pillar a esta persona y hasta que no lo logremos no vamos a parar. Porque si uno se desvía, entonces la cadena se rompe y es imposible. ¿Tratas tú de preservar la unidad de la iglesia? ¿Estás centrado junto con tus hermanos en un mismo propósito y objetivo? Por encima incluso de tus propias preferencias o intereses. ¿Estás ayudando a otros para que también estén unidos en un mismo propósito, que no se suelten de la cadena, que no se vayan a otro lado? Hemos visto, hermanos, la primera bendición espiritual que debemos cultivar. Y esta es la unidad del Señor. Pero también la palabra de Dios nos va a mostrar una segunda bendición espiritual. La segunda bendición espiritual que debemos cultivar para estar firmes es el gozo en el Señor. El gozo en el Señor. Fijaros, versículos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El apóstol introduce de nuevo otro mandato. En este caso relacionado con el gozo. El mandato es a regocijarse y está en imperativo presente, es decir, a vivir en la práctica continua del gozo. El gozo no es otra cosa que la alegría íntima que mora en el corazón del creyente por el libre obrar del Espíritu Santo en su vida. No es una emoción que pasa, no es felicidad temporal, sino es una profunda confianza de que Dios controla todo para el bien del creyente y su gloria.
Es una alegría que no se altera por las circunstancias, sino que se perfecciona en ellas. Es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Es una bendición espiritual que podemos disfrutar y experimentar. Hermanos, el gozo es depositado en el creyente en el momento de su salvación, en su conversión, pero a la vez debe ser cultivado en su santificación, como parte del fruto del Espíritu. El versículo 4 nos indica cuál es la fuente y base del gozo. Regocijaos en el Señor. Es la tercera vez en 4 versículos que aparece la expresión en el Señor. Y esto expresa de nuevo que también es en virtud de nuestra unión a Cristo, al Señor, que podemos experimentar el gozo cristiano. Él es la fuente del gozo. En Él nos gozamos. No nos gozamos en nosotros, no en cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer. Todo ello es pasajero y circunstancial. Todo ello son alegrías temporales y pasajeras. Solo el creyente puede experimentar el gozo porque Cristo vive en él. Jesús mismo dijo en Juan 15:5, hablando del fruto del creyente: separados de mí nada podéis hacer. No podéis producir fruto. ¿Cómo vamos a producir el fruto del Espíritu, que es gozo? Separados del Señor, de la fuente del gozo. Si no estamos apegados al árbol, no hay fruto. Sin Cristo, no hay gozo. Ahora, ¿cuándo nos debemos de regocijar en el Señor? El texto nos responde: regocijaos en el Señor siempre. Somos llamados a cultivar el gozo siempre. Es decir, en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Y esta carta es un ejemplo vivo de la verdad, del gozo en el creyente y cómo Pablo tenía gozo en el Señor. Pablo está escribiendo esa carta en arresto domiciliario en Roma. Está sufriendo las acusaciones de los judíos. Estaba esperando a ver qué decía el César. Había apelado a él y su vida realmente dependía humanamente de la decisión del emperador. Además, los filipenses estaban sufriendo ataques de los judíos. Lo vemos en el capítulo 1. Para colmo, este problema de unidad entre dos hermanas destacadas, como hemos visto. Esta carta es una evidencia de que el gozo no está ligado a las circunstancias, sino a Cristo mismo, que lo proporciona. Él es capaz de darnos gozo y consolarnos en medio de las circunstancias. Es por ello que debemos estar en todo tiempo gozosos. El texto continúa: otra vez os digo, versículo 4, regocijaos. El apóstol vuelve a redundar en la importancia de perseverar en ese gozo, que ese fruto crezca y abunde en nuestros corazones. Y esta no es la primera vez que Pablo se lo dice a los filipenses. Esta carta está llena del gozo. Está bañada de este tema. La palabra aparece más de 12 veces en los 4 capítulos. La sustancia de estar gozoso y regocijarse aparece en el capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Capítulo 3, versículo 1. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Otra vez, gozaos, gozaos, gozaos. Y os lo voy a repetir las veces que haga falta. También en el capítulo 2 y versículo 18. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es un llamado reiterativo para todo creyente. Debemos recordarnos la importancia de estar gozosos y cultivar este fruto espiritual. Ahora el apóstol continúa en el versículo 5 con 2 afirmaciones más. Si observamos la traducción al castellano, parecen 2 frases inconexas entre ellas, como si Pablo estuviera diciendo ahora ideas que se le ocurrían en ese momento, movido por el Espíritu Santo. Sí, estaba siendo movido por el Espíritu Santo, pero si observamos bien el contexto en el que estamos hablando, todo encaja. La primera frase es: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y esta palabra gentileza en el original es muy rica y compleja y es difícil de traducir con una palabra.
Es la idea de ser generoso, sensato, benévolo, amable, modesto, paciente, manso, tolerante en amor, misericordioso ante los fracasos de otros, perdonador. Estas son solo algunas expresiones para tratar de captar el significado de esta palabra. En un sentido primario es ser una persona de buen testimonio, no solo para los creyentes, sino, como indica el texto, para todos los hombres, para los de afuera de la iglesia también. La idea aquí es que las injusticias, el sufrimiento, la persecución, las preocupaciones no debían ser una causa de un mal testimonio para los de afuera. Que a pesar de que sufrieran, se mantuvieran intachables ante la sociedad. Y esto solo era posible si ellos estaban gozosos en el Señor. En cuanto su regocijo estuviera en Cristo y no en las circunstancias, entonces es que podrían vivir una vida de bondad, gentileza, amabilidad y compasión con las personas, a pesar del sufrimiento. No hay ninguna excusa para dar mal testimonio. No hay ninguna excusa para pecar. No podemos justificarnos, ni siquiera cuando se nos trata con injusticia. Lo primero es glorificar a Dios con nuestra vida y mantener siempre el gozo presente en nosotros, a pesar del sufrimiento. La segunda frase es: el Señor está cerca, versículo 5. Entender el significado preciso de lo que quiso decir aquí el apóstol es realmente complicado, porque se puede referir a que el Señor está cerca en un sentido de que su venida está cercana en el tiempo, o también se puede referir a que el Señor está cerca en espacio, es decir, con nosotros, por nosotros, en nosotros. Depende de cómo entendamos el contexto. Si unimos este versículo del Señor está cerca con el contexto que antecede, se podría referir a que su venida está cerca, porque el capítulo 3, en los últimos versículos, está hablando de la glorificación, de cuando Cristo vuelva. Entonces podríamos decir que el Señor está cerca, se está refiriendo a que su venida está cercana. Pero si lo relacionamos con los siguientes versículos, entonces parecería decir, con el versículo 6 del capítulo 4, entonces parece decir que está refiriendo a que el Señor está cerca de nosotros, porque está hablando: por nada estéis afanosos, no os preocupéis, por nada, sino presentad vuestras oraciones ante Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones, porque el Señor está cerca de vosotros. ¿Entendemos? Depende de cómo lo relacionemos en el contexto. No podemos determinarlo, pero ambas son verdades bíblicas, ¿verdad? Debemos estar gozosos porque el Señor está cerca en tiempo, y debemos estar gozosos porque el Señor está cerca en espacio. El llamado a regocijarnos es vinculante a la presencia del Señor, sea en su venida o sea por medio del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, cultivar el gozo es vital para el creyente. Siempre debemos estar gozosos cuando el Señor nos da, también cuando nos quita. Debemos estar gozosos cuando nos ascienden en el trabajo, pero también si nos despiden. Debemos estar gozosos cuando tenemos salud, pero también cuando tenemos enfermedad. Debemos estar gozosos en abundancia, pero también en escasez. Debemos estar gozosos cuando nace un ser querido, pero también cuando se marcha. En todo momento, el gozo es un fruto que no depende de las circunstancias, sino que proviene del Señor mismo en toda circunstancia y que gobierna sobre toda circunstancia. Romanos 15:13, el apóstol le dice a los creyentes y les desea: el Dios de esperanza os llene abundantemente, os llene de todo gozo, como un vaso que está lleno hasta rebosar y que sobresale el líquido de él. Que Dios os llene hasta rebosar de gozo. ¿Quién nos llena de gozo? Dios mismo. ¿De dónde proviene el gozo? De Él. Recuerda esto en cada circunstancia. Gózate en el Señor.
y si es por su causa, más aún. Gózate en el Señor. Si pones tu gozo en algo bueno que te ha sucedido, eso es pasajero. Va a pasar, antes o después. Si pones tu gozo en tus proyectos personales, todo eso va a pasar. Pero el gozo del Señor permanece, porque Él está cerca, porque Él está con nosotros y en nosotros. ¿Cómo podemos cultivar el gozo, hermanos? ¿Cómo podemos ser llenos de gozo? Estando cerca de la fuente del gozo, estando cerca de Él. Su palabra nos muestra diversas maneras en las que podemos cultivar el gozo. Pero en definitiva todo está enfocado en Dios, que es el que lo proporciona. Fijaros, 1 Juan 1:1. Ahí se nos dice que para tener gozo debemos meditar en la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 1. El apóstol comienza a escribir a los creyentes acerca del verbo de vida, de sus palabras, de su obra, de la vida eterna que ofrece, de su amor. Y el versículo 4, ¿qué les dice? Os escribimos esto, es decir, os escribo esta carta, todo esto que os voy a escribir, para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, cuando vosotros leáis esta carta, la escribo para que cuando la leáis os llenéis de gozo. El gozo se cultiva al meditar en las verdades de la palabra de Dios. En segundo lugar, recuerda el Evangelio cada día. Recuérdate el Evangelio cada día. Colosenses 1, versículo 9. Pablo le escribe a los creyentes afirmando sus corazones al recordarle que no cesa de orar por ellos. Y una de las cosas que pide la encontramos en el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo puede estar con gozo? Dando gracias al Padre por su salvación, recordando con agradecimiento la salvación que tienen en Cristo. Recuerda el Evangelio cada día, recuerda dónde estabas, muerto en tus delitos y pecados, y cómo Dios te sacó de ahí, cómo te abrió los ojos, cómo trajo gozo a tu vida, cómo te llenó de la esperanza de la salvación, cómo ha transformado todo tu ser. Recuerda esto cada día, recuerda cuán pecadores somos, cuán pecador eres, pero recuerda la gracia de Cristo a tu favor. Y eso te va a llenar de gozo. Recuerda el Evangelio, porque eso traerá gozo y esperanza a tu vida. En tercer lugar, practica la comunión fraternal. Medita la palabra de Dios, recuérdate el Evangelio cada día, practica la comunión fraternal. 2 Timoteo 1:4. Deseando verte, hermano Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El gozo de Pablo estaba en ver a su hermano amado Timoteo. También al comienzo de este versículo 1 lo dice en el capítulo 4 de Filipenses: gozo y corona mía. El gozo se cultiva al pasar tiempo con hermanos que tienen el mismo gozo, a hermanos que son hijos de Dios como tú, que son un mismo cuerpo, por medio de la comunión cristiano. Segunda de Juan 12. Espero ir a veros cara a cara. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Veis lo importante, hermanos, de la comunión cristiana? Para mantener viva la llama del gozo. Estos son solo algunas sugerencias. Medita la palabra de Dios, recuerda el Evangelio, practica la comunión fraternal. A lo largo de la historia hay algo en común en todas o casi todas las civilizaciones. Todas o la mayoría se han asentado alrededor del agua. No sé si aquí hay algún río cercano o esta ciudad es especial, pero normalmente las ciudades se suelen asentar a la orilla de los ríos y ahí se forman las civilizaciones, ya sea de un río o del mar, las ciudades de costas, pero siempre alrededor del agua.
Las personas eran muy conscientes de que de ellos dependía su vida. Los ríos han sido sustento de agua potable, fuente de alimento, medio de transporte, forma de comunicación y en muchas ocasiones espacio de encuentro entre comunidades. Incluso también sucedía con los pueblos nómadas. Ellos iban asentando en lugares donde hubiera un manantial, lago o cualquier superficie con agua para abastecerse. Si esa fuente de agua se secaba, se desplazaban a otro lugar para buscar más agua. Alejados de la fuente, alejados del agua, era imposible la vida. ¿Estás apegado a la fuente que trae gozo verdadero? ¿Estás cultivando el gozo arraigado a la palabra de Dios? ¿Está tu vida asentada, girando alrededor del agua de la vida? Hermanos, para permanecer firmes y perseverar en el Señor, Dios nos ha dado numerosas bendiciones espirituales y recursos. Cultivemos la unidad en Cristo, la unidad en el Señor, cultivemos el gozo en el Señor, todo bajo la guía del gran capitán. Y junto con otros hermanos, como esos soldados que van cantando firmes y adelante, en unidad, glorifiquemos a Dios alzando la bandera de su salvación y marchando firmes y adelante. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Somos exhortados a permanecer firmes y cuántas veces somos sacudidos cuando nos alejamos de la fuente que produce la firmeza. Señor, necesitamos volver a ti cada día. Necesitamos estar apegados a tu palabra. Necesitamos estar en comunión los unos con los otros para cultivar la unidad y cultivar el gozo. Señor, no queremos dejarnos llevar por nuestros deseos pecaminosos, por nuestro corazón entenebrecido, por nuestros pecados, Señor, que nos llevan al orgullo, que nos llevan a poner las preferencias personales por encima de tu obra, a poner nuestros gustos y deseos por encima de la unidad del cuerpo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a examinarnos cada uno a nosotros mismos, Señor, y ser conscientes de que tú eres más importante que nosotros. Tu iglesia es más importante que uno mismo. Señor, tú eres lo más importante de nuestras vidas. Señor, queremos que tu iglesia sea un testimonio a los de afuera, sea un ejemplo vivo, para que ellos puedan ver cómo nos amamos, para que ellos puedan ver una verdadera unidad que no puedan encontrar en ningún otro lugar, que es la unidad que tú solo puedes producir, Señor, pero es por la obra del Espíritu Santo, Señor, por medio de tu palabra, cuando somos llenos y estamos llenos de ella. Señor, ayúdanos a no despegarnos, arraigados a la fuente de vida, arraigados a tu palabra, arraigados a Cristo, el único que puede llenarnos de gozo y darnos la verdadera unidad, Señor. Ayúdanos, Señor, y gracias por esta congregación, gracias por estos hermanos, gracias por cómo tu obra sigue avanzando aquí en este lugar. Oramos por muchas más conversiones, Señor. Oramos que tú hagas tu obra en esta ciudad, que muchas más personas que necesitan el Evangelio, Señor, abre los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, Señor, y que puedan ver el glorioso Evangelio de Cristo y que puedan venir en arrepentimiento y fe para la salvación de sus vidas. Oramos por esta iglesia, oramos por esta ciudad, Señor, que tú derrames salvación, Señor. Y, Señor, que tu pueblo sea un ejemplo, que tu pueblo sea un vivo y claro representante de Cristo mientras vive en santidad para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.